El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, titulado este mensaje, La salvación es del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el versículo 17. Dice así la Escritura: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Amado Padre, que esta esperanza del futuro glorioso que espera la iglesia, Señor, nos anime en esta mañana. Y a los visitantes, Padre, también que puedan ser animados con la gran salvación que se presenta aquí, Señor. Te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. En el año de 1986, El Salvador sufrió un terremoto muy fuerte. Lo peor del terremoto es que el epicentro fue en San Salvador y fue caótico. Edificios se desplomaron, calles se abrieron y a mí no me lo contaron por las noticias. Me tocó vivirlo. Yo tenía como unos 8 años aproximadamente y estaba en la escuela. Causó más caos el terremoto porque fue al mediodía, 10 para las 12. Se reporta que murieron al menos 1,000 personas en San Salvador, 10,000 heridos y 200,000 personas damnificadas. Lo que más recuerdo yo cuando el terremoto estaba pasando es que el sonido, si te ha tocado vivir un terremoto, el sonido, las cosas desplomándose, la preocupación, la aflicción, y pues estábamos a media clase y la maestra no supo qué hacer y nos dijo: pueden retirarse, jóvenes, niños, se pueden retirar. Normalmente yo me iba en el autobús escolar, pero por el caos pues no lo encontré. Entonces decidí irme para mi casa, que vivía como a 5 minutos. Y mientras iba en el camino para la casa, al ver todos los postes dañados, las calles abiertas, entró una aflicción en mi corazón como nunca la que un niño puede tener. Comencé a preocuparme por mis padres que trabajaban en el centro de la ciudad. Se escuchaba la gente no había luz, pero en los radios ponían las noticias que estaban dando y mi preocupación era inmensa. Llegué a la casa, mi hermana menor con la niñera que la cuidaba estaban ahí y pues también la señora se comenzó a angustiar y dijo: ¿qué va a pasar de estos niños? La vecina de enfrente muy amablemente nos invitó a pasar a su casa mientras mis padres llegaban, pero ese tiempo de espera, de zozobra, yo lo puedo describir como esto: para un niño era la mayor desesperanza que yo había vivido. No tenía esperanza, no sabía qué hacer, era aflicción, había tribulación.
Y mi única esperanza, la única esperanza que yo tenía es que mi papá y mi mamá volvieran. Así que cada hora me asomaba con gran expectación por la esquina de la casa, por donde yo creía que ellos podían venir. 1, 2, 3, 4 de la tarde, mis papás no aparecían. Pero finalmente llegó el día, la hora. Como a las 6, 7 de la tarde venía caminando mi papá a la distancia y inmediatamente volvió la esperanza a mi corazón. Yo creo que el libro de Apocalipsis, hermanos, esta ilustración que les acabo de compartir es más o menos como el libro de Apocalipsis fue dado para nosotros. El libro de Apocalipsis fue dado para que la iglesia tuviera esperanza, pero no en el presente, sino en el retorno de nuestro Rey, en la consumación del tiempo, en el final del tiempo. La iglesia es similar a lo que yo sentía. La iglesia ha pasado desde la primera venida de Cristo hasta su retorno, aflicciones, tribulaciones, y el panorama aparentemente no será mejor, sino que va a ser más tremendo. Pero nuestra esperanza debe de ser no en lo temporal, sino en lo eterno, en lo que viene. Así que, hermanos, mi ánimo para esta mañana es que pongamos nuestra esperanza en nuestra gloriosa salvación futura. Y eso nos animará en nuestra vida actual. Por decirlo en otras palabras, desenfoquémonos de nosotros mismos y pongamos la mirada en el Señor, en el futuro. En este pasaje creo que principalmente se muestra esto. En otras palabras, cuando tú vives para el presente, a menudo te vas a dar cuenta que estamos desanimados, afligidos, pero todo el Nuevo Testamento nos enseña que nuestra mirada debe de estar puesta en el futuro. Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, esta es una visión que él tuvo, y la tuvo en medio del 6º y 7º sello, que eran los juicios de Dios para las naciones. Pero imagínate, en medio de toda esa destrucción, de repente dice en el versículo 9 que acabamos de leer, después de esto, miré. Y esta visión lo que le trajo es esperanza. Así que yo creo que este texto nos animará para soportar el presente, las aflicciones, las preocupaciones. Y también nos animará a traer a estas naciones, estas lenguas, delante del Cordero como iglesia. Voy a estar utilizando la palabra salvación para este texto, pero lo que quiero decir es la salvación consumada. Como bien se decía, hemos sido salvos, pero un día la salvación será consumado, o la glorificación o la eternidad en el cielo. Y para entender mejor este pasaje veremos 3 puntos principales. El primero le he titulado la naturaleza de la salvación, el segundo los medios de salvación, y el tercero los propósitos o el propósito de la salvación. Vamos viendo entonces la naturaleza de la salvación. Lo que quiero decir por la naturaleza de la salvación es el origen o qué es la salvación y de qué hemos sido salvos. Si puedes ver conmigo, por favor, en el versículo 10, dice que esta gran multitud clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Es importante notar que en los idiomas originales la palabra pertenece no está, pero se puede traducir así: la salvación es de nuestro Dios. Y lo que quiere decir exactamente es que la salvación es de Dios el Padre, que está sentado en el trono. Dios diseñó en la eternidad pasada el plan de salvar a la humanidad. Muchos de nosotros nos hemos preguntado para qué nos salvó o por qué salvó a la humanidad que le había deshonrado, que le había fallado, que había sido infiel a Él. Pero Dios, en su infinita misericordia, diseñó un plan de salvación. Cuando la expresión de esta multitud es: la salvación pertenece o es de nuestro Dios, están reconociendo y diciendo: Dios, el Padre, es el autor de la salvación de esta multitud. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede salvar. No hay obras, no hay religión aparte de la salvación presentada por nuestro Dios. Pero la pregunta lógica que surge de esta expresión, la salvación pertenece a nuestro Dios, es: ¿qué es la salvación? ¿O de qué somos salvos?
Tú sabes que muchos creyentes se les ha hecho esta pregunta de qué son salvos y en realidad no saben de qué somos salvos. Algunos dicen somos salvos del mundo, del mal, de mi pecado. En realidad yo creo que el contexto de este pasaje nos da a entender de qué somos salvos. La respuesta a esa pregunta de qué somos salvos se encuentra en lo que estaba pasando previo a esta visión. Previo a esta visión se estaban derramando los sellos de los juicios y la ira de Dios sobre las naciones. Y muchas personas se les hace chocante o les cuesta entender cómo un Dios de amor y misericordia va a juzgar la tierra. Y cuando leemos esas cosas en Apocalipsis, hasta nos asustamos, y es un libro que no nos gusta estudiar, pero realmente este libro está lleno del evangelio y de la gracia de Dios en medio de los justos juicios de Dios. Entonces, ¿qué es la salvación? Bueno, en una definición es que Dios justamente va a juzgar esta tierra. El pecado de todos nosotros será juzgado justa y correctamente. El pecado de la humanidad ingresó con Adán y Eva y se ha transmitido persona por persona. Todos los bebés que nacen, aunque se ven hermosos los niños y los amamos, estos niños ya nacen con la culpa y el pecado heredado que ellos traen por Adán. Y justamente un día Dios hará juicio sobre toda la tierra y el pecado será juzgado. Y aunque nos cuesta entender por nuestra naturaleza, pero Dios en sus atributos, así como Él es amor, como Él es bondad, como Él es santidad, también Él es justicia. Dios es un Dios de justicia. Por ejemplo, el sistema judicial o un juez, la calidad del sistema judicial o la de un juez no se mide por qué tan amorosos ellos sean al perdonar o condonar deudas, al perdonar crímenes. La calidad de un juez o de un sistema judicial se mide ¿por qué? ¿Por qué tan justos son? Y el pecado es una ofensa tremenda a Dios y Él va a ser justo y un día juzgará con rectitud y juzgará con ira. Pero la ira de Dios, cuando nosotros pensamos en ira, pensamos, y Dios tiene este tipo de ira. Dios tiene ira, pero diferente a la nuestra, es ira santa. La ira de Dios se puede definir como su justa indignación sobre el pecado. Cuando tú ves un pecado atroz, cuando hay un abuso de un menor, cuando hay un abuso de una mujer o un crimen, y a ti te duele, ese es un pequeño rasgo de lo que Dios siente contra todos los pecados. Porque los pecados tan ofensivos llevaron a Cristo también a la cruz y manchan su santidad y su gloria. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de qué somos salvos, entonces seremos salvos de la justa ira y juicio de Dios en aquel día. Esta multitud está diciendo: gracias, Señor, la salvación te pertenece a ti porque nos salvaste a nosotros de caer justamente bajo tu ira y tu juicio, que con mucho respeto te digo, tú y yo lo merecíamos. Tú probablemente seas una persona moralmente buena en lo que la sociedad entiende, pero aún esa moralidad es corta para la gloria de Dios. Dice el señor Charles Spurgeon: si hay un Dios, no puede dejar que el pecado se quede sin castigo. Si Él es realmente Dios y el juez de toda la tierra, tiene que aborrecer todo mal. No puede ser posible que Dios piense lo mismo de los pecadores y de los honestos. Pero el verdadero Dios, si lo entendemos correctamente, debe de odiar y juzgar el pecado. Así que, ¿de qué hemos sido salvos? De ser justamente juzgados en aquel día, de la condenación eterna. Y lo más hermoso es que mientras cantábamos, yo pensaba cuánto, si fuera por merecimientos, por eso es que la salvación no es por obras, si fuera por merecimientos, todos, la balanza se inclinaría a condenación. Pero un puritano llamado Richard Silves, en su libro, dice en una frase gloriosa, dice: hay más misericordia en Cristo
que pecado en nosotros. Este pasaje que estamos viendo no es para asustarnos y decir, ay, cuánto juicio. No, este es uno de los pasajes que nos tiene que llevar al final a decir, cuánta misericordia hay en Cristo. Dice, este texto ha llegado profundo a mi corazón y yo espero que pueda impactar también tu corazón y que te lo prediques a ti mismo y te lo digas cuando tú pienses que lo que mereces es juicio. Mira 1 de Tesalonicenses 5, 8. Si quieres lo leemos en voz alta porque es hermoso lo que dice y lo podemos predicar. Mira cómo dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Cuando venga la condenación a tu vida, cuando pienses que lo que mereces es juicio, ira, realmente la mereces, pero mira qué hermoso, no nos ha destinado Dios para ira, sino para salvación. La gracia de Dios es más grande, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en la naturaleza de la salvación, lo primero que vemos es que pertenece a nuestro Dios y que nos salvó de su justa ira y juicio. Lo segundo en la naturaleza de la salvación es que es una salvación extensa y universal. Hay personas que piensan que la salvación al final de los tiempos van a haber más perdidos que salvos. Hay personas que piensan que Dios está haciendo acepción de personas y dicen, no, yo no creo que Dios escoge personas porque entonces no escogería. No, al final de los tiempos nos daremos cuenta que su salvación es extensa. Dice que era una multitud que nadie podía contar. En este pasaje, en el capítulo 7, hay dos multitudes. En el versículo 4 hay un número definido, los 144,000. Y en esta segunda parte hay una gran multitud que nadie podía contar. Los 144,000 representa que no hay ninguno que se quedó fuera, representa la plenitud, porque el número 12 en el libro de Apocalipsis se ha usado para plenitud, y 12,000 por 12,000, 144,000, o 12,000 por 12, perdón. 144,000 y habla, ninguno de los salvos se quedó fuera, es completa, la salvación de Dios es plena, pero esta segunda multitud nos habla de la extensión, de la grandeza, de la misericordia, del alcance de Cristo a todas las naciones. Dice que era una multitud que nadie podría contar y no solo era extensa, sino que era universal. Dice que era gente de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Expresión tras expresión indica la universalidad de esta gran multitud. La misericordia de Dios ha llegado a todas las naciones, ha llegado al desierto más pobre, ha llegado a la ciudad más rica, allá a la selva más escondida, ha llegado la salvación del Señor, a la ciudad más civilizada ha llegado la salvación del Señor. En aquel día ahí estarán representados todos los trasfondos de la tierra, toda etnia, toda nación, toda tribu estará ahí, campesinos, nobles, grupos étnicos, raciales, habrán blancos, asiáticos, hispanos, africanos, hindúes, nativos americanos, todas las naciones estarán ahí ese día delante del trono de Dios y del Cordero. De acuerdo al pastor John Piper, dice así él, mira, te voy a leer lo que él dice: la última esperanza del cristiano no es tener una relación privada con Dios, sino más bien estar delante de Dios en el cielo, en una asamblea de personas salvas de toda raza, nación, tribu, lengua y tierra, y declarar mano a mano: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el autor de salvación. La salvación pertenece a Dios que está en el trono. Ahí vamos a estar. Y la ilustración que yo pongo en esto es mi propia vida. Yo no sé si sabes que El Salvador es el país más pequeño de Latinoamérica. Allá me alcanzó el Señor. Mi familia no es grande, somos 4. Mi hermana, yo, mis papás. Ellos no
no vienen de ser cristianos. Alguien alcanzó con el evangelio a mi madre, ella compartió el evangelio con nosotros. Pero en aquel día estaré yo ahí desde esa colonia pequeñita donde nací, del país más pequeño de Latinoamérica. Estaré con gente de México, estaré con gente de Estados Unidos, con gente de Europa, de Asia, de África, de las selvas, y mano a mano estaremos diciendo: digno eres, Señor, de recibir toda gloria, porque nos salvaste de toda tribu, lengua y nación. Y de todo trasfondo, hermano. El evangelio ha alcanzado a ricos, pobres, empresarios, preparados académicamente, analfabetas. Toda persona será alcanzada. Me recuerda, en el año 2000 asistía a una conferencia que realiza el doctor Billy Graham en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, y él tiene esa carga de que venga representación de todos los países, y llegaron 12,000 pastores y líderes de todos los países. Y el último día decidieron tomar la Santa Cena y entonar el himno conocido, Cuán grande es Él. Pero como la gente no sabía inglés, pero la tonada la conocían, cada grupo se reunió. Algunos llevaban sus banderas, los mexicanos estaban echando porras, los chilenos también estaban echando porras, los africanos en su forma, y comenzamos a cantar Cuán grande es Él. Y cantándolo, hermanos, era una emoción que yo sentía, y eso es una muestra. Aquí estamos sujetos al pecado, aquí queremos adorar a Dios más, pero estamos sujetos a este cuerpo mortal lleno de pecado, y nos quedamos cortos. Es como traer un camión pesado, como el que yo traía de carga, y querer acelerarlo más de cierta velocidad. No puedes, ahí topa. Qué bueno que los diseñan así, porque luego es bien difícil controlarlos. Pero en aquel día tendremos otro cuerpo glorificado y perfectamente, hermanos. Yo creo que este pasaje nos debe de retar en dos cosas. Por nuestro pecado con las personas que son diferentes a nosotros, no nos sentimos cómodos. Pero eso se debe al pecado, el racismo, la acepción de personas. Eso proviene por el pecado. Pero el corazón de Dios es universalidad, alcanzar a todas las naciones. Y lo segundo que nos debe de animar este pasaje es a ser partícipes, llevando el evangelio a todas las naciones. Que como iglesia podamos pensar aquí localmente, en Juárez, en México, pero hasta los confines de la tierra. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Qué medios usó Dios para la salvación? Le titulamos los medios de Dios para la salvación. La pregunta es: ¿cómo es que alcanzó a esta gran multitud? Y eso nos lo da el texto en el versículo 10. Dice: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y quién dice? Y al Cordero. ¿Cuál es la forma que Dios realizó la salvación? Es por el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es aquello que logró que todos los pecadores un día podamos estar completamente limpios. ¿Quién es ese Cordero que menciona? Juan normalmente es el que más usa ese término. Es el término favorito que le designa a Cristo, el Cordero de Dios. Lo vemos desde el Evangelio de Juan. Recuerden de que dice que Juan el Bautista, no Juan el escritor, vio a Jesús venir. ¿Y qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el escritor, el apóstol, escribe esto porque los lectores originales, los judíos, al leer esto, inmediatamente conectaron. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando pensabas en un cordero, pensabas en un sacrificio sustituto por tu pecado. Y date cuenta que aquí el término favorito o que más se usa en Apocalipsis se usa casi 29 veces en todo el Nuevo Testamento, pero en Apocalipsis se usa repetidas veces. Es el Cordero de Dios que ha vencido. El Cordero que ha vencido. Inmediatamente los lectores decían: nos está hablando de un sacrificio que sustituye por el pecado. ¿Cuál es la forma de alcanzar salvación? La forma de alcanzar salvación es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre derramada
En el capítulo 5 dice que había un rollo y el cordero que ha vencido, el cordero y el león. ¿Cómo es que ha vencido? Él ha vencido con un misterioso plan. Él no vino como león a conquistar naciones, pero vino como cordero, aunque era el león. El león y el cordero vino y humildemente se entregó en la cruz. Dice Pablo en Filipenses que no escatimó el ser igual a Dios. Si lo puedes leer conmigo, Filipenses 2. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la forma que Dios diseñó el plan de salvación. Su Hijo, el Rey de Reyes, el que está sentado en el trono, el que está junto a Él en el trono, fue enviado como cordero inmolado. Vino a derramar su sangre para que todos aquellos que ponen en Él su confianza, para que todos aquellos que por su gracia se arrepienten de sus pecados y se dan cuenta que no hay salvación fuera de Cristo, corran a la cruz y digan, por favor, sálvame. Y lo podemos ver por cómo estaba vestida esta multitud. ¿Te diste cuenta cómo estaban vestidos? Dice que traían ropas blancas, pero qué interesante, ropas blancas lavadas en la sangre del cordero. La lógica que te da es, si lavas algo con sangre, pues te va a quedar manchado, te va a quedar rojo. La ropa en la Escritura representa nuestra posición con el Señor. Ropas sucias normalmente han representado una posición, una postura sucia. Pero ropa blanca lo que simboliza es que esta salvación de Cristo es por gracia, porque se te entrega a ti, a la iglesia, unas vestiduras que han sido lavadas y es bien interesante, no por obras, para que nadie se gloríe, no por ser buenos, sino por confiar en la sangre que derramó el Cordero en la cruz. Así que en este mismo momento, si tú eres parte de la iglesia del Señor, ante el Padre, a ti el Señor te ve con vestiduras blancas, lavadas con la sangre del Cordero. A mí en lo natural me es difícil concebir eso. Yo digo, ¿cómo es posible que me ve? Por eso es que es gracia, es misericordia. De lo que ellos cantan y de cómo están vestidos podemos aprender mucho. Quiere decir que la salvación, ¿cómo la realizó a cabo el Señor? ¿Cuáles fueron los medios? El sacrificio de Cristo en la cruz, lavando a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y si tú nos visitas, querido amigo, querido familiar, que alguien te invitó, tu única esperanza para salvación en aquel día es esa: decir, yo no me puedo lavar estas ropas con buenas obras, yo no puedo salvarme a mí mismo, en otras palabras. Pero si tú derramas de tu sangre, si tú derramaste tu sangre, yo quiero confiar en ese sacrificio y pedirte que me salves. Dice así la Escritura en Tito 3, porque nosotros, 3:3, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros. Voy a parar ahí. Nos lavó y nos salvó, no por obras, sino por su misericordia. En el cielo no habrá, decía Spurgeon, en el cielo no habrá un rótulo en la entrada que diga pase adelante por buenas obras, sino que habrá un rótulo en la entrada que va a decir así, con luces y todo: gracia y misericordia. Tu enemigo fui, dice el canto, y ahora me siento a tu mesa. Gracias, Jesús. ¿Cómo es que el Cordero trajo esta gran multitud? Es a través de la proclamación. Siempre estoy en el punto de los medios de salvación.
Este mensaje tiene que ser proclamado. ¿Cómo trajo el Cordero? ¿Cómo trajo Dios a esta multitud? Proclamando el Evangelio. El Evangelio debe de ser predicado a toda nación, tribu, lengua, para que se den cuenta y nos demos cuenta que hay salvación y no hay condenación. El Evangelio no se menciona ahí, pero está implícito, es el mensaje. En las parábolas de los Evangelios dice de que había una gran cena, una boda, las bodas del Cordero, y que mandó a sus emisarios y les decía: vengan, están invitados, es por gracia. De igual forma, la iglesia es llamada a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son noticias buenas. De hecho, son las noticias más gloriosas que un hombre puede recibir. ¿Y cuáles son estas noticias? Que hay salvación para pecadores como tú y como yo. No por obras, que los enemigos que hemos ofendido a Dios por la sustitución de Cristo en la cruz y el Cordero, podemos ser salvos. Eso es lo que debemos de ir a proclamar a las naciones. Y así Dios ha usado la proclamación del Evangelio. Por eso domingo tras domingo hay reuniones aquí, nos paramos aquí a proclamar las buenas noticias. La salvación pertenece a nuestro Dios. Acércate al Señor. Si tú estás visitando, acércate al Señor y dile: gracias. Yo lo único que estoy haciendo es anunciándote las buenas noticias de que hay salvación a través del Cordero. Yo creo que como iglesia debemos de ser retados. Yo veo mi propia vida, que a veces nos acomodamos. Es muy fácil ser cristianos nomás aquí en la iglesia. Levantar las manos, saludarnos, tener un léxico cristiano. Pero el mundo necesita, tu familiar necesita escuchar estas noticias. Tu vecino necesita que tú seas un instrumento. Dios sabe a qué multitud Él salvará, pero nosotros queremos ser fieles como iglesia y decir: Señor, permíteme proclamar tu evangelio. Algunos de aquí a lo mejor Dios los llame. Yo eso me quedé pensando con este encierro que vamos a tener. Algunos quizás los llame a las naciones, otros ahí mismo en tu nicho de trabajo, en tu vecindario. Que Dios pueda desafiarnos a proclamar las buenas noticias de la salvación. Tercero y último, ¿cuál fue el propósito de Dios para esta gran salvación? Por lo que se ve en este texto, el propósito era la adoración, la gloria de Dios. En la palabra de Dios se nos muestra que el hombre fue creado por Dios para glorificar a Dios. Pero debido a nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre, nosotros, la raza humana, fácilmente estamos adorando la creación. ¿No te has dado cuenta qué fácil? ¿Cómo sabes si estás adorando un ídolo falso? Es bien fácil. Le dedicas tu tiempo, no puedes vivir sin él. Es tu pensamiento. Y hay cosas que en sí no son malas, pero nosotros al rato le estamos dando adoración. Hay quien idolatra el materialismo, su propia familia, su seguridad. Es muy fácil y muy común. Hasta un hijo, una esposa, el entretenimiento, cualquier cosa se puede volver nuestra adoración. Pero el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era que la humanidad le diera gloria a Él y viviera por siempre. Y este pasaje nos muestra que al final de los tiempos la iglesia cumplirá su propósito. Dice que estaban cantando, mira el versículo 11. Esta visión es similar a la de un salmo. Se le llama cantos antifonales o les han llamado en la iglesia católica también responsoriales, y es en donde canta uno y otro responde. Y así habían muchos salmos escritos. Este pasaje es un canto antifonal. Decía la multitud de los salmos: la salvación pertenece a nuestro Dios. Y contestaban los ejércitos de los cielos, los ancianos, que ciertamente no sabemos quiénes son en realidad, pero sabemos que es la corte celestial, los ángeles. Contestaban amén. Mire el 11, dice: los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén.
Amén quiere decir así es. La salvación pertenece a nuestro Dios. Pero no solo la salvación, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Adorar, en pocas palabras, es atribuirle el reconocimiento de la dignidad que alguien tiene, que alguien superior a nosotros tiene. ¿Qué es adorar? Atribuir el reconocimiento, lo voy a repetir, atribuir el reconocimiento de la dignidad que alguien superior a nosotros tiene. Y para adorar algo, decía C.S. Lewis, lo tienes que admirar, te tienes que deleitar en él. Y él escuché un predicador que ponía un ejemplo, por eso es de que cuando una persona ve algo, un paisaje hermoso, lo primero que te dan ganas antes hacías una pintura, ahora es tan fácil tomar una foto y ponerla en el Instagram o en el Facebook para que los demás vean la belleza. Yo tuve la oportunidad una vez de ir a una playa que se encuentra en Honduras, que es uno de los mejores lugares para scuba, para buceo. Y tuve la oportunidad de tirarme con una mascareta de scuba al agua, al arrecife. Inmediatamente, yo nunca había visto tantos colores. Si has tenido la oportunidad, es una de las cosas más hermosas que uno puede ver. Te metes y como si fuera pues cuesta un poquito porque a veces se mete el agua, pero si ya te logras ajustar bien la mascareta, logras ver. Y los peces, los corales, la hermosura, la realidad que yo inmediatamente que decía, necesito una cámara. Pero ¿cómo metes una cámara? Pues en ese tiempo no habían de esas cámaras que metes. Y lo quieres enseñar a todos. Pues en ese día la admiración, el deleite, la belleza no será para ninguna cosa creada. La creación cuenta la gloria de Dios. Cuando tú ves ese océano, una montaña, un paisaje, eso cuenta la gloria de Dios. Pero ese día toda la admiración será para el Cordero y el que está sentado en el trono, y perfectamente diremos cuán grande es nuestro Dios, es digno de honor, es digno de gloria, es digno de alabanza. Él es el Rey de Reyes y Él es el Rey de la gloria. El pastor C.J. Mahaney de la iglesia Sovereign Grace de Louisville dice que en medio de la gloria, porque el cielo es glorioso. Imagínate solo la descripción del trono, relámpagos, luces, mar de cristal. Yo no entiendo, yo lo que entiendo que todas esas figuras te quieren decir que es glorioso. Calles de oro. Pero en medio de la gloria, ¿sabes qué es lo que más va a brillar? El Cordero. Él usa una expresión, la cruz va a estar en medio de la gloria. Y tú y yo estaremos diciendo, gracias Señor, que nos has liberado del pecado que nos impedía adorarte perfectamente, pero ahora podemos ver claramente. Ahorita vemos como en un espejo. Bueno, en un espejo de la época que Pablo escribió, era un aluminio, un pedazo de metal que se miraba opaco. Pero en ese día veremos cómo eres, Señor. Y entonces le adoraremos con todo nuestro corazón, porque dice que así como Él se humilló hasta lo sumo, también Dios le exaltó y le dio un nombre hasta lo sumo. Y le confirió el nombre, que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará a Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En el capítulo 4 hay una gran instancia de adoración de Apocalipsis. Ahí están adorando. Pero la diferencia del capítulo 4 con el capítulo 7 es que el capítulo 4 están adorando por la creación. Dicen, Dios Todopoderoso, tú creaste todas las cosas. La diferencia con el capítulo 7 es que están adorando por la salvación. Y alguien dijo que tenemos una diferencia con los ángeles. Los ángeles adoran a Dios por su grandeza, su majestad, su gloria, y nosotros también estamos sorprendidos de todo eso. Pero ellos no tienen un privilegio que tenemos todos los redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros le adoramos por habernos salvado también. Y me llamó anoche me quebranté a leer, lo he leído muchas veces, pero ahorita, y te lo quiero transmitir como Dios me lo puso, entre todas las expresiones, honor, gloria, que las merece el Señor, saltó, brincó hacia una expresión y dice, y acción de gracias. ¿Y quiénes le podemos dar gracias sino aquellos que nos ha perdonado tanto?
que nos ha bendecido tanto. Ese día habrán acciones de gracias. ¿Sabes? Yo no sé si voy a poder adorar de otra forma. Nomás quiero llegar y postrarme en esa multitud y decirle: gracias, Señor. Porque al más pecador, al más chafa del mundo, lo salvaste y lo tienes. No importa si no eres muy exitoso en esta vida. No importa a lo mejor si tú estás en el ministerio, si tienes un ministerio muy reconocido y todo eso. ¿Qué dijo el Señor? Alégrese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y con eso es suficiente llegar y decir: gracias, Señor. Acciones de gracias, honor y gloria por siempre al Cordero de Dios. Y cuando se nos olvida la gratitud en esta tierra, es que andamos arrogantes. Es que pensamos que merecemos todo. Ese día la adoración será perfecta. Entonces decíamos, ¿cuál es el propósito de la salvación? Adoración y finalmente restauración de la comunión con Dios. Dios creó al hombre para que habitara con Él. En el jardín yo no puedo entender porque nosotros no tenemos esa comunión perfecta. Adán y Eva hablaban cara a cara con el Señor y Él se paseaba en medio del huerto, pero el pecado rompió esa comunión. Pero ese día, además de restaurar, además de perdonarnos, lo más hermoso será que Él va a estar con ellos, con nosotros. Versículos 15 al 17, mira, expresión tras expresión, lo que muestran es que Él está ahí pastoreando. Nos dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Lo más hermoso del cielo, lo repito porque no sé cómo más expresarlo, no son las calles de oro, no es el mar de cristal. Es que Él dice que va a poner su tabernáculo. Otra imagen para que los judíos entendieran: el tabernáculo, que era, hermanos, el lugar de la presencia de Dios. ¿Sabes qué va a ser lo más hermoso? Yo voy a vivir con ustedes, dice el Señor. Yo voy a poner mi tabernáculo, dice el Señor en la Escritura. Su presencia va a estar en la eternidad con nosotros. La imagen es Dios morando ahí y Cristo como un pastor tierno. Qué hermosa imagen para la iglesia del primer siglo, que había sufrido persecuciones tremendas. Tú has leído la historia de los primeros cristianos que los perseguían, que los mataban. Y al leer esto, cuando Juan lo escribió, decían: ya no se preocupen, ya no hay más lágrimas. En ese lugar el Señor va a estar presente, pero también va a andar un pastor. Y ponte esta imagen en tu mente: un pastor cargándote como una ovejita. Él va a ser tu consolador, porque dice que va a consolarnos. Él va a ser tu pastor. Él va a ser tu proveedor. Dice que nos va a guiar a manantiales de vida y enjugará toda lágrima. Yo creo que este pasaje también tiene aplicación, como inicié contando la historia del terremoto. Si tú estás preocupado, afligido en este momento, espérate. Mira al futuro. El evangelio realmente no te puede prometer como el evangelio de la prosperidad, que dice: ahorita se van a arreglar las cosas y ahorita vas a tener dinero y ahorita vas a tener salud. No creo que sea necesariamente lo que la Biblia enseña. Pero lo que sí te puede prometer la Escritura es: espérate, tu futuro es glorioso. Vi una pregunta de la predicación anterior que decía: ¿qué es lo que más gime tu corazón, tu espíritu? ¿Qué es lo que más desearías o has gemido? Y yo decía: por lo menos yo desearía un día ser libre de mis debilidades y pecados. Que le fallamos al Señor, que volvemos a presentar una debilidad. Ese día vas a estar libre de eso. Mi estimado hermano y amiga, amigo, si tú estás sufriendo un cáncer, una enfermedad,
me duelo contigo, yo no lo estoy pasando, pero dice por ahí un dicho, solo espérate lo suficiente y todos vamos a sufrir en la vida. Pero que tu esperanza no esté en este momento, en el aquí, en el momento, en el ahora, sino decir aquel día se secará toda lágrima. Cuando uno le toca viajar así por un periodo de 10 meses como el que yo estuve fuera del país, tú vas a la casa y sabes que eres peregrino y extranjero. Estás rentando, no te preocupas en que tengas lo necesario, pero no es tu hogar. Y muchas veces nosotros hacemos de este mundo temporal nuestro hogar y decimos aquí y quiero prosperar. No, aquí vamos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros, pero nuestra morada celestial está en los cielos. Amén. Quiero concluir dando 3 aplicaciones sencillas que espero que puedan ser para bendición para tu vida. Primero, la primera aplicación obvia es si tú nos visitas, o aunque no nos visites, aunque tengas años en la iglesia, quiero volverte a recordar el Evangelio. El Evangelio es que el Cordero que está allá en el trono murió por tus pecados. Ven al Salvador, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pon toda tu confianza en Él y entonces vas a poder ser contado entre la gran multitud del cielo. A lo mejor tú estás preguntándote qué tengo que hacer. Realmente no hay mucho que hacer, nada más decir, no puedo hacer nada, sálvame. ¿Sabes qué? Lo único que puedes hacer es confiar, tener fe en el sacrificio de Cristo. Y si tú eres esa persona esta mañana, ven a Cristo. Él derramó su sangre para que todas multitudes vengan a Él. Segundo, quiero hacer una aplicación para las personas que sufren en esta iglesia. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú estás pasando en una forma particular por algún sufrimiento, que el Señor este mensaje lo puede usar para poner tu mirada en lo eterno. Ánimo, confía en Él. Este mundo todo va a ser destruido, pero mira tu glorioso futuro y cobra ánimo, que la iglesia pueda cobrar ánimo. No es fácil cuando uno está en una preocupación, en una aflicción, pero ahí es donde requiere la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a pedir, y decía Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad a interceder. Señor, ayúdanos. Y la tercera aplicación es, este texto nos debe de retar a todos como iglesia a llevar el Evangelio hasta las naciones. Te animo, hermano, hermana, que tú puedas preguntarte, ¿cómo puedo yo anunciarle a otros el Evangelio? ¿Cómo puedo yo a lo mejor hacer hasta un pequeño plan y decir, ¿cómo puedo hablarle a mi vecina, a mi madre, a mi padre, a mi hermana que no conoce de Cristo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo puedo ser usado para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra? Amén. Vamos a orar. Vamos a confiar que Dios obre su palabra y luego nos vamos a preparar para la cena del Señor. Vamos a orar. Si gustas ponerte de pie un momento y luego preparamos para la cena del Señor. Padre, estamos delante de tu trono, Señor, agradecidos infinitamente por la gran salvación que has dado a toda lengua, tribu, nación, pueblo, Señor. Porque tú nos has salvado, Señor, no por obras ni por méritos propios, sino que lo has hecho, Señor, por gracia, por misericordia. Padre, que este mensaje pueda animarnos en nuestro sufrimiento, en nuestras aflicciones, a poner nuestros ojos en el futuro y no en el presente. Y que también pueda animarnos a proclamar el glorioso Evangelio de Cristo, que nos salvó y nos lavó.
Y ahora, Señor, al concluir cantando, queremos unirnos a la melodía angelical. Ahorita, Señor, lo hacemos imperfectamente porque estamos limitados, Señor. Gracias porque nos has salvado y porque hay un camino nuevo y vivo para adorarte, Señor. Pero un día lo haremos, Señor, perfectamente, Señor. Pero en este momento, al terminar esta reunión, queremos darte acciones de gracias, gloria, honor al que está sentado en el trono y al Cordero.